¿Qué precio tiene un sueño? ¿Cuánto dolor aguanta un cuerpo antes de que el alma se quiebre? Para Xochitl Flores, esa pregunta no era un juego, era el pan de cada día. La cámara nos muestra un tobillo, lleno de cicatrices, hinchado. Su madre, Elena, lo venda con fuerza en su casita de adobe en Oaxaca. Xochitl muerde un trapo para no gritar. El dolor es un animal vivo. Ella no llora. Las lágrimas eran un lujo que no podía pagar. Su gimnasio eran unos fierros oxidados en el patio. Su talento era gigante, pero su cuerpo le estaba fallando. Sentía el peso de su ranchito sobre los hombros. Semanas antes, la vimos caer. Fue en la selección final. No pareció grave, pero el sonido de su hueso fue seco. Luego, la oficina fría en la Ciudad de México. El doctor Ricardo Montoya miraba los estudios con fastidio. Él no veía a una campeona, veía un problema. Una muchacha de pueblo que era un riesgo. Su voz fue como un cuchillo. Tu cuerpo no aguanta, muchacha. Vuelve a tu pueblo, le dijo Montoya con una sonrisita escondida. La élite no es para las que están rotas. Él despreciaba su origen humilde. Veía sus raíces como una mancha en su equipo perfecto. Xochitl sintió esas palabras como un golpe en el estómago. No era un consejo médico, era una sentencia. Le quitaba su lugar en el equipo olímpico. La reemplazaba por alguien más sano, alguien de la capital, pero ella lo miró fijo a los ojos. Su espíritu, duro como las montañas de Oaxaca, no se dobló. Usted está equivocado, le susurró. No era un reto, era un aviso. Montoya soltó una carcajada. Ese rechazo no era el final. Era el destino moviendo sus piezas. Era el momento en que Xochitl tenía que decidir. Aceptar que su sueño había muerto, o pelear contra un sistema hecho para aplastarla. Ella decidió pelear. Iba a apelar la decisión, pero Montoya era un hombre poderoso. Era el jefe médico de la federación. Tenía el futuro de Xochitl en sus manos y pensaba apretar hasta romperlo. ¿Cómo podía una jovencita sin dinero, sin palancas y con el cuerpo gritando de dolor enfrentar a la máxima autoridad médica? Era David contra un Goliat con bata blanca. ¿Cómo iba a demostrarles que su corazón oaxaqueño era más fuerte que su tobillo quebrado? La federación le dio un plazo casi imposible. El tiempo corría en su contra. Si esta historia ya te tocó el corazón en este primer minuto, suscríbete al canal para no perderte cómo termina. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás viendo este video? Y recuerda, esta es una historia creada solo para inspirarte. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El camino a la justicia no tenía atajos. Xochitl y su madre Elena tomaron sus pocos ahorros, juntaron lo de la cosecha y lo que guardaban bajo el colchón. Se subieron a un camión rumbo a la Ciudad de México. Era todo o nada. Llegaron a la capital, un monstruo de cemento que se las quería tragar. No conocían a nadie. Solo tenían el nombre de un hombre, un fisioterapeuta viejo, don Armando, que había sido echado de la federación por pelearse con Montoya. Lo encontraron en un gimnasio de barrio, pequeño y polvoriento. Don Armando la vio caminar. Vio el dolor en sus ojos, pero también vio el fuego. Montoya es un burócrata, dijo el viejo. Pero tú eres una guerrera, vamos a chambear. Y entonces empezó el verdadero infierno. La rehabilitación era brutal. Cada día era una tortura. Don Armando no tenía piedad. El dolor es tu amigo, le decía. Te avisa que sigues viva. Xochitl gritaba, lloraba, pero nunca se rindió. Elena, mientras tanto, hacía su propia lucha. El dinero se acabó rápido. La comida era cara. Empezó a vender sus cosas. Primero sus aretes de plata, herencia de su abuela. Luego, su rebozo favorito. Todo para pagar la renta de un cuartito y la comida de su hija. Xochitl veía el sacrificio de su madre y eso le daba más fuerza. Cada vez que quería rendirse, veía las manos vacías de Elena. Se estaba jugando el futuro de su familia en ese tobillo lastimado. Consiguieron un amparo. Un juez dictaminó que Xochitl tenía derecho a competir en la calificación olímpica si pasaba las pruebas. Era una pequeña victoria, pero esa victoria despertó al monstruo. Cuando el doctor Montoya se enteró de la orden del juez, su rostro se puso morado de coraje. ¿Cómo se atrevía esa indita a desafiarlo? Sintió que era una humillación personal.
Montoya decidió que, si ella quería pelear sucio, él le enseñaría cómo se hacía. Empezó su ataque. Primero, de forma anónima, filtró a los periódicos deportivos los estudios médicos de Xochitl. Los titulares al día siguiente eran crueles. Joven promesa arriesga, todo por capricho. Gimnasta irresponsable desafía a la ciencia. La pintaban como una terca, una desesperada que no sabía cuándo retirarse. Xochitl leía los periódicos con lágrimas de rabia. La estaban humillando públicamente. Montoya estaba usando a la prensa para destrozar su reputación antes de que siquiera pisara el gimnasio. Pero el doctor no se detuvo ahí. Usó su poder en la federación para hacer la prueba de calificación un espectáculo público. Citó a todo el comité directivo. «Debemos ser transparentes», dijo con falsedad. Quería que todos la vieran fallar. La obligó a pasar pruebas físicas humillantes, pruebas que no le pedían a nadie más. La hizo saltar en el tobillo malo una y otra vez, buscando el punto de quiebre. Xochitl apretaba los dientes. El dolor era insoportable, pero la mirada de desprecio de Montoya la hacía seguir. Hizo cada prueba con una dignidad de acero. No le iba a dar el gusto de verla caer. Pasó las pruebas. Apenas. El comité, a regañadientes y con la orden del juez, tuvo que aceptarla en el equipo que iría a las Olimpiadas. Pero Montoya le dio una última advertencia. «Esto no se ha acabado», le siseó en el pasillo. «En las Olimpiadas no habrá juez que te salve de tu propio cuerpo, y yo estaré ahí para verlo». La amenaza era clara. La tensión era máxima. Xochitl había ganado la batalla legal, pero Montoya había hecho la lucha personal. No solo tenía que vencer a las mejores del mundo, tenía que vencer al sistema que la quería destruir. Dale like si quieres saber cómo este desafío cambiará sus vidas para siempre, y si crees que la pasión puede vencer cualquier obstáculo. Pero la presión apenas comenzaba. Las semanas siguientes fueron de un desgaste terrible. Entrenaba bajo la mirada vigilante de los aliados de Montoya. Cada pequeño error era reportado. Don Armando, el viejo oficio, le dijo algo que la marcó. «Hija, ellos creen que tu debilidad es el tobillo. Se equivocan. Tu debilidad es que aún te importa lo que ellos piensan. Manda al diablo a Montoya. Compite para ti». Esa noche, Xochitl no durmió. Pensó en su pueblo, en su madre, en los fierros oxidados. Se dio cuenta de que no solo peleaba por una medalla, peleaba por el derecho a soñar. Pero la vida es cruel, y el destino guardaba la peor prueba para el final. La noche antes de la final olímpica, algo terrible pasó. El tobillo de Xochitl, después de tanto esfuerzo, se hinchó como nunca. Estaba morado, caliente. No podía moverlo. El dolor era tan fuerte que la hizo vomitar. Intentó ponerse la zapatilla de competencia, pero el pie simplemente no entraba. Miró a su madre con pánico. Era el fin. Había llegado hasta aquí solo para que su cuerpo la traicionara en el último momento. Montoya había ganado. Elena, viendo la desesperación de su hija, no dijo nada. Salió del cuarto. Regresó minutos después con algo envuelto en hojas de maíz. Era un remedio de su pueblo, una plasta oscura de hierbas que olía a tierra y a fe. «Esto curó a tu abuelo de una mordida de víbora», dijo Elena con calma. «Es la tierra de Oaxaca. Te va a cuidar». Era una última apuesta. La fe de un pueblo contra la ciencia fría de Montoya. Mientras la madre aplicaba el remedio, Xochitl cerró los ojos. La ciencia decía que era imposible. La lógica decía que estaba acabada. Pero el corazón de una madre es más fuerte que la lógica. A la mañana siguiente, el dolor seguía ahí. La hinchazón había bajado un poco, solo lo suficiente para meter el pie en la zapatilla. Sería como caminar sobre vidrios rotos, pero había algo más. Montoya no se había quedado quieto. Xochitl descubrió algo que le heló la sangre. El doctor había estado saboteando su equipo. Mientras ella estaba con don Armando, Montoya se había encargado de que las barras de rehabilitación en la federación estuvieran ligeramente descalibradas. Quería que ella se volviera a lastimar por accidente durante las pruebas. Ya no era solo desprecio, era maldad pura. Montoya no solo quería que ella perdiera, quería acabar con su carrera para siempre, para demostrar que él tenía razón. Ahora, la lucha era a muerte. Xochitl entendió que no podía solo ganar, tenía que aplastarlo.
Tenía que humillarlo con su talento. Se amarró la zapatilla con fuerza. Cada paso hacia la arena olímpica era una puñalada. Vio a Montoya al otro lado del estadio, hablando con los jueces, sonriendo. Él creía que ya había ganado. Comenzó la final. Xochitl estaba visiblemente cojeando. Sus primeras rutinas fueron seguras, pero le faltaba chispa. El dolor le impedía volar como ella sabía. Antes de su último evento, el salto de caballo, miró la pizarra. Estaba en último lugar. Necesitaba un milagro para siquiera oler una medalla. Con el cuerpo exhausto, el dinero acabando y la prensa lista para burlarse de su fracaso gracias a los venenos de Montoya, Xochitl se vio sola en medio de la arena olímpica. Había desafiado a los médicos, había desafiado al sistema, pero la realidad de su dolor era su única compañera. ¿Realmente tendría fuerza para el último salto? ¿O el sistema finalmente conseguiría esmagar su espíritu y probar que ella nunca debió haber salido de su humilde ranchito en Oaxaca? El mundo entero estaba mirando. Xochitl se paró al inicio del pasillo de salto. Miró a su entrenadora, quien movía la cabeza, asustada, pidiéndole que hiciera el salto seguro. Luego, sus ojos buscaron a Montoya. Él estaba en la lateral, con su sonrisa burlona. Sabía que ella estaba lastimada. La saboreaba. En ese segundo, Xochitl supo qué hacer. No iba a hacer el salto seguro. No le iba a dar una medalla de lástima. Iba a hacer el salto da estrella cadente. Un movimiento que ella inventó, tan peligroso que estaba casi prohibido. Un salto que nadie creía posible, menos con un tobillo destrozado. Levantó la mano. Era la señal. Iba por todo. Se limpió el sudor. Respiró hondo, oliendo el remedio de su madre. Corrió. Cada paso era una explosión de dolor agudo, como vidrios moliéndose dentro de su pie. Pero la rabia era un combustible más fuerte que el dolor. Golpeó el trampolín. El mundo se puso en cámara lenta. Voló, giró, hizo más vueltas de las que la física permitía. Era perfecta. Era un cometa oaxaqueño cruzando el cielo. Y entonces, el aterrizaje. El momento de la verdad. Sus pies golpearon la colchoneta. Fue un sonido seco, perfecto. No se movió, no cayó. Clavó el aterrizaje. Por un segundo, la arena quedó en un silencio total. Un silencio de asombro. Xochitl levantó los brazos en triunfo. Y supo en ese instante que su carrera había terminado. El impacto había destruido lo que quedaba de su tobillo. Pero no le importó. Había sacrificado su futuro por ese momento de gloria. Se giró antes de que el dolor la derrumbara. La cámara enfocó la cara del doctor Montoya. Su arrogancia se había evaporado. Estaba pálido, su boca abierta. Había sido derrotado, humillado públicamente por la indita que había despreciado. La gloria de ella fue su ruina profesional. Entonces la arena explotó. El rugido de la gente fue ensordecedor. La puntuación apareció. Era un 10 perfecto. Era la medalla de oro. Xochitl cayó de rodillas, pero esta vez no por el dolor, sino por el peso de la victoria. Su madre y don Armando corrieron hacia ella llorando. «Lo hiciste, mi hija», sollozaba Elena. «Les demostraste quién eres». La levantaron en brazos. La medalla de oro colgaba en su pecho, brillando más que el sol. Había vencido al dolor, al sistema, y al hombre que intentó romperla. Un año después, el polvo de Oaxaca se levanta con el viento. Xochitl camina con una leve cojera. Usa una bota ortopédica, pero camina con la cabeza en alto. No puede competir, pero su sonrisa es completa. Con el dinero de los patrocinadores que llegaron después del oro, no compró una casa en la capital. Regresó a su pueblo. Construyó un gimnasio moderno, con barras nuevas y colchonetas seguras. El lugar está lleno de niñas de las montañas, todas con los mismos ojos hambrientos que ella tenía. Xochitl no está en el podio. Está a un lado, entrenando, corrigiendo una postura, dando ánimos. Está entrenando a la próxima Xochitl. Encontró su verdadero destino. No era solo ganar una medalla, era regresar a sus raíces y usar su sacrificio para construir un futuro para las que, como ella, nacieron para volar. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos saber en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿Has conocido a alguien que haya luchado hasta el final por lo que ama? Tu opinión es muy importante.
No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán creer en la magia de la vida. Dale like si crees que la pasión siempre encuentra la forma de triunfar y comparte este video con alguien que necesite recordar que los milagros existen cuando menos lo esperamos. Y recuerda, esta es una historia creada solo para inspirarte. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.